Bienvenidos a esta convocatoria del Señor, porque nosotros entendemos que todas las reuniones cuando nos juntamos, no llegamos acá porque somos demasiado pilas, porque sentimos la necesidad, sino porque Dios hizo un llamamiento y lo extendió, y hubo algunos que lo atendimos, algunos que también lo están atendiendo en línea. Así que bienvenidos a quienes nos ven en Facebook, verán la prédica en YouTube también posteriormente. Quiero orar esta mañana para que podamos entrar en materia, y yo quiero pedirle que usted me acompañe y se una conmigo. Quiero orar para que Dios nos dé sabiduría, por supuesto, en atender su palabra, pero tengo en mi corazón a aquellas personas que traen una necesidad o tienen una necesidad, independientemente de dónde estén. Queremos sensibilizarnos e identificarnos con las necesidades que hay. Hay mucha necesidad en este momento, y hoy no tengo en mi corazón orar por una específica, porque hay muchas de distinta índole. Hay de salud, hay financieras, hay la necesidad de un milagro en nuestros hogares. Yo no sé cuál sea la necesidad que usted está manifestando esta mañana o con la cual usted vino acá, pero yo quiero pedirle que las pongamos delante del Señor y que después de eso le pidamos al Señor una conexión especial con su palabra esta mañana. ¿Está conmigo? Si usted trae una necesidad, si usted tiene una necesidad y le está apremiando en su corazón, yo le invito a rendirla delante del Señor en este momento, a que usted pueda rendirse al Señor y decirle: Señor, yo aquí estoy. Quiero rendir lo que está ocurriendo en mi vida en este momento, y quiero que me digas cómo conducirme a partir de esto. Eso es lo que yo quiero pedirle, que usted ore pidiéndole al Señor su conducción para su vida. Señor Jesús, bendito seas tú, que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y has venido a rescatarnos de la maldad de la serpiente antigua que piensa que domina todavía y cuyo trabajo es poner tropiezo y traer destrucción, robar, matar y destruir. Nosotros llegamos acá entendiendo eso, Padre, y pidiendo tu gracia y tu misericordia. Y especialmente yo vengo a pedir una sabiduría sobre cada uno de los que en este momento están presentando alguna necesidad, para saber cómo llevarla, cómo traerla, cómo reflexionarla delante de tu trono. Porque tú has dado escuchamos tu palabra. Si nosotros guardamos tu palabra, ninguna de las plagas que llega al mundo nos llegará a nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a guardar tu palabra con esta visión de mente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Allí donde hay tristeza, desesperanza, yo te pido que tú traigas alegría y esperanza. Allí donde hay enojo e ira, yo te pido que tú traigas paz y amor. Allí donde hay tristeza, allí donde hay cualquiera de los frutos de la corrupción, yo te pido, Señor, que tú traigas los frutos del Espíritu y que puedan reverdecer mis hermanos, conectándose contigo esta mañana y entendiendo que no tienen una necesidad de algo, sino que tienen una necesidad de ti, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oro por cada uno de ellos, Padre, para que reciban esperanza y para que reciban una palabra tuya, Señor, que les dirija a una solución en cada uno de sus problemas y circunstancias. En el nombre de Jesús te lo pido. De la misma manera, yo te ruego para todos los que escucharemos esta prédica, por mi persona que me toca extender esta prédica, yo te ruego, Señor,
que nos des sabiduría y entendimiento para enlazarnos contigo, para conectarnos contigo y salir edificados de este lugar esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Haga así, por favor, relájese un poquito y vamos a ministrar la palabra del Señor en esta mañana. Hoy terminamos una serie que le denominamos La Senda hacia Pentecostés. Hoy es Pentecostés. Nosotros seguimos el calendario bíblico, el rabinismo, por ejemplo, que también lo sigue. Ellos lo celebraron ya antes porque tienen una forma distinta de entender la Biblia. Nosotros entendemos que hay 50 días entre el primer descanso hasta el día de ayer, 49 días, y así lo mandó Dios en Levítico 23 que lo contara. Por eso, y los discípulos lo entendían de la misma manera, porque un domingo por la mañana como hoy, ellos recibieron el Espíritu Santo. Y eso es muy, muy importante y muy impactante. Y yo quiero que usted abra su corazón a algunas ideas tal vez un poquito renovadoras, pero que conectemos que hoy terminamos esa senda que se inició hace 49, 50 días, que traza un destino de mejoramiento personal. Así fue como le llamamos a nuestra serie La Senda de Pentecostés, y hoy precisamente es el tema que queremos tocar. Y cuando usted busca en la Biblia Pentecostés, el primer pasaje que viene a mente es el pasaje que está en Hechos capítulo 2. Recordará usted que en el capítulo 1 Jesús asciende al cielo, los discípulos regresan a Jerusalén y ellos están esperando esos días. Probablemente pasa una semana entre la ascensión de Jesús y o una semana o 10 días, la Biblia no dice cuántos, y entre este día, pero ellos están unas 120 personas más o menos orando juntos, compartiendo juntos, y de pronto el poder visible de Dios, porque dice que se les aparecieron como lenguas de fuego, y quizás una forma de imaginárselo era una especie de señal visible, ¿verdad? De señal visible sobre sus cabezas, y ellos reciben el poder de hablar en otros idiomas. Supongamos que esto ocurriera acá, alguno de ustedes recibiría el poder para hablar en francés, para hablar en inglés, para hablar en mandarín, para hablar en coreano, para hablar en hebreo, independientemente de las personas a quienes debieran dar el testimonio. Es más o menos lo que pasó, ¿verdad? Y no, la jerigonza no vale como un idioma, ¿verdad? Y ese poder los tenemos todos los que ponemos un poquito de práctica. Pero eso fue lo que pasó. Dios les dio la habilidad de hablar en otros idiomas. No eran idiomas no reconocibles, eran idiomas que muchas personas hablaban ahí. Imagínese usted. Yo tengo el testimonio de haber aprendido el inglés en 3-4 meses por un milagro que Dios me dio, y de ahí fue como mucho más fácil. No fue así, fue un tema inmediato, fue un tema que se dio de una manera inmediata, en donde las personas empezaron a hablar en otros idiomas y el poder de Dios era tan visible que estas personas no se quedaron congregadas en un templo, en donde estaban, sino empezaron a salir, ¿verdad? Y esa es la gran diferencia muchas veces entre un mover de Dios y un mover religioso, el hecho de salir, el hecho de sacarlo. Y esta acción generó tal revuelo en Jerusalén que mucha gente se congregó para ver qué estaba ocurriendo. Y cuando se congregan para ocurrir qué estaba oyendo, Pedro, influido por el poder de Dios, trata de hacer una explicación y lo maneja, y eso es lo que
de donde yo quiero iniciar la lectura con ustedes. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones judeanos, este es un gentilicio de los que habitaban en Jerusalén, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto lo sea notorio, y oigan mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes piensan, siendo la hora tercia del día. Y aquí hay que decir un poquito, algunas de las reacciones del poder de Dios, la gente no la entiende. Esta gente que no la entendió era gente que estaba en Jerusalén para celebrar Pentecostés precisamente. O sea, ellos conocían de Dios, conocían de la Biblia, pero no lo entendieron. Y no lo entendieron de tal manera que pensaron que estaban borrachos. Y Pedro les dice: son las 9 de la mañana, esa es la hora tercera, son las 9 de la mañana. ¿Quién anda borracho a las 9 de la mañana? Habrá alguno, pero sigamos. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y entonces Pedro va a citar una escritura. Pedro está diciendo: miren, señores, esto que ustedes ven, que está desconcertando a todo el mundo, ya está escrito. Y aquí vemos cómo Pedro ya no interpreta su vida en función, que está el poder de Dios, esto está buena la cosa, la iglesia está creciendo, la cosa se va a poner buena, sino Pedro está diciendo: esto es lo que está profetizado, este es el cumplimiento de una promesa de Dios, que Dios quiera y nos dé la habilidad de leer nuestra vida a través de sus promesas, que en lugar de que nosotros podamos decir: yo pienso o yo creo, podamos algún día llegar a tener la solvencia espiritual de decir: está escrito, escrito está. Yo no creo o pienso, yo me refiero a que está escrito. Eso es más o menos lo que Pedro está haciendo. Entonces vamos a Joel a ver más o menos qué fue lo que Pedro dice que Joel había profetizado. Joel 2:27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Yo quiero que por favor note el tiempo verbal. Estoy. ¿Cuándo es estar? ¿En qué tiempo verbal es estoy? Es tiempo presente. Y conoceréis futuro. Se darán cuenta algún día que en medio de Israel estoy yo. Y que yo, el Señor, Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿En qué momento de la historia es este versículo lo más real posible? Y la respuesta es en los 33 y pico años que Jesús caminó en la tierra. Así que Joel nos está hablando de que va a llegar un día, por la obra que él hizo, por los milagros que él hizo, por la senda que el Señor anduvo, por las palabras que él hizo, pero sobre todo por su obra en el madero y su resurrección, que definitivamente Israel, y Israel aquí, por favor, no lo relacione con el país del Medio Oriente, no lo relacione con los descendientes carnales, es decir, los descendientes de Abraham, sino Israel es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Cuando usted lea Israel, es un código para decirnos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es usted, soy yo, y es cualquier otra persona, independientemente que sea china, coreana, francesa, lituana, o de donde venga, israelita, de donde sea que venga, que ha sido llamado por Dios a través de Jesucristo para seguirlo. Eso es Israel, más que cualquier otra cosa, eso es Israel. E Israel es el receptor de las promesas. Y entonces, en ese momento, más que en cualquier otro punto de la historia, el Señor física y visiblemente, el Señor Dios, Jehová Dios, anduvo caminando la tierra. Así que este versículo se hace realidad con la presencia de nuestro Redentor, su majestad, me gusta a mí decirle, el Mesías, Jesús de Nazaret. Eso es lo que está diciendo Pedro. Jesús vino, Dios ya vino, Dios ha estado
Pero ahora tiene que pasar algo más. Y es en ese contexto que el versículo 28 dice: ¿y será que después de esto? ¿Después de qué? Después de que Jesús venga, después de que Jesús camine la tierra, después de que Él haga su obra de expiación, después de que Él muera y después de que Él resucite, después de esto dice: derramaré mi espíritu sobre cualquier carne. Las traducciones lastimosamente dicen toda, pero es mejor entender cualquier carne, porque no es que cualquier persona sobre la faz de la tierra tenga el Espíritu de Dios ahora, sino ya no va a ser un tema de exclusión para sacerdotes o reyes, sino ahora va a ser un tema para cualquier persona. Vuestros hijos profetizarán, vuestras hijas también, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los esclavos y sobre las esclavas derramaré mi espíritu en aquellos días. El punto central es que después de que el Señor haya venido, está escrito que Él iba a derramar su espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso es Pentecostés. ¿Qué quiere decir que el Señor derrame su espíritu? Porque todos tenemos alguna idea de eso. Todos tenemos alguna idea de eso. Y yo espero que a partir de la prédica de hoy quede muy claro qué quiere decir derramar su espíritu, porque nosotros que venimos de una cultura greco-romana entendemos el espíritu como algo intangible, como algo, una especie de fantasmita que viene, pero en las escrituras esto no es así. Espíritu es una traducción de mentalidad. Cuando usted vea en mi espíritu, está hablando de la mente. Por eso la Biblia dice: mas vosotros habéis recibido el Espíritu de Cristo. Y traducen, ustedes recibieron correctamente, traducen la mente de Cristo. También quiere decir ánimo, también quiere decir el depósito de la vida eterna. Pero más que cualquier otra cosa, también quiere decir viento, el aire, eso quiere decir espíritu. Y también quiere decir poder. Así que aquí está diciendo: voy a derramar mi poder. Y el tema es que nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros ancianos se van a convertir en profetas. Ahora, no profetas que predicen el futuro, sino portavoces. Eso quiere decir profeta más que nada. Profeta quiere decir un portavoz de Dios, de la palabra de Dios, un portavoz de la palabra de Dios. Un profeta no es alguien que hermano, mire, cuénteme, ¿cómo me va a ir? No, olvídese de eso. Un profeta es un portavoz de la palabra de Dios. Eso es un profeta. Entonces, ¿cómo lo entendemos? El poder de Dios. Él va a derramar su poder. ¿Cómo vamos a entender eso? Vamos a otro profeta. Jeremías 31:33 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Nuevamente, no lea el país, lea el pueblo que Dios ha llamado. Después de aquellos días, nuevamente aquellos días, ¿cuáles días? Los días en los que Jesús estuvo aquí en la tierra. Y dice: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones los escribiré. Pero yo quiero que usted anote lo último que dice: entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Queridos hermanos, este es el pacto que Dios hizo con la humanidad. Este es el pacto que Dios hizo con Abraham. Este es el único pacto que cuenta. Este es el pacto de pactos. Esta es la promesa que Dios entregó. Porque cuando el pecado entró, mucha gente se fue tras la idolatría, y todavía es tan fácil irse detrás de la idolatría. Y lo decía hace un momento: yo pienso que lo que yo creo es tal cosa, cuando debiéramos de entender que para entender nuestra vida, valga la redundancia, debemos decir: lo que está escrito es, lo que la Biblia dice que yo debo hacer es tal cosa. Este es el pacto por excelencia. Este es el pacto abrahámico. Yo seré su Dios. Queridos hermanos, yo seré su Dios. Fue lo que Dios le prometió a Abraham. Y también le prometió: y ellos serán mi pueblo. Esto es lo más elevado a lo que podemos aspirar. Y Dios está cumpliendo ese pacto. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, para responder, ¿qué tipo de poder nos está hablando? Nos está hablando del poder ser el pueblo de Dios. Claro, para ello su ley, su Torah, su palabra
debe de vivir en nuestros corazones. Por eso yo me planto aquí en contra de cualquier persona, de cualquier enseñanza que quiera anular la ley de Dios. Eso es antibíblico, hermanos. Eso es del diablo. Y lamentablemente muchos caemos en sectorizar. No, esto sí, esto no. Eso es satánico. Porque lo que Dios está diciendo, que el poder que vamos a recibir es para vivir dentro de la ley del Señor de los mandamientos, porque es así como vamos a evidenciar que seremos su pueblo y que Él será nuestro Dios. Pablo le llamó a esto vivir en la justicia. Acompáñenme a ver a Pablo, a Romanos 5:17. Porque si por la transgresión de un hombre, esto es Adán, por este reinó la muerte, sabemos que la muerte reinó desde Adán hasta siempre. Todavía la muerte no la hemos logrado erradicar. Por este reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El don de la justicia, el obsequio de la justicia, el poder de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión, la de Adán, resultó la condenación para algunos hombres, ¿dice así? No, ¿para cuántos hombres y mujeres? También. Ahí nos vamos todos en la colada, porque ahí es la palabra humanidad. Así también, por un acto de justicia, su muerte y resurrección, resultó la justificación para la vida de todos los hombres. Y entonces él está hablando de que hubo un acto en el cual aquellos que oímos la voz de Dios y que recibimos a Jesús en nuestro corazón, ahora nos toca vivir dentro de la justicia. Y esto lo sigue explicando en otra cita que quiero adelantarme al capítulo 6, versículo 20 de Romanos, para que lea conmigo. Dice así: porque siendo antes esclavos del pecado, ahora habéis sido hechos esclavos de la justicia. ¿Cuántas opciones nota usted? Ayúdeme, por favor. 3, 4, 5. ¿Cuántas opciones hay ahí? ¿Cuántas? Levánteme, porque no les veo la boquita. Levánteme así su mano. 2, 4. ¿Cuántas piensa usted opciones que hay en esa escritura? En casa, pónganos un comentario. Yo veo 7 opciones. Ahí hay: porque siendo antes esclavos del pecado, una opción, ahora habéis sido hechos esclavos de, ¿cuántas opciones? 2. Pensamos que los humanos tenemos el uso del libre albedrío, pero esta no es una doctrina bíblica, esa es una doctrina filosófica. Yo puedo decir lo que yo quiera, puchis. Yo lo he predicado, hermanos, yo lo he predicado. Pero la escritura, el evangelio dice: o eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia. ¿Y qué es la justicia? Es el poder para vivir en ser pueblo de Dios, para vivir como pueblo de Dios. Eso lo establecimos. 2 opciones, sigamos leyendo. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Es decir, cuando andábamos revolcándonos en las cosas que no le agradaban a Dios, en el pecado, ¿qué resultado tenemos de eso? Bueno, vergüenza, ¿verdad? Porque el fin de ellas es, ¿qué dice? La muerte. Mas ahora, librados del pecado, otra vez la primera opción, y hechos esclavos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Queridos, no tenemos libre albedrío. Pensamos que lo tenemos. Pensamos que lo tenemos. Cuando yo digo, yo voy a escoger, yo tengo 2 opciones: o escoger de acuerdo a la palabra de Dios, eso me hace esclavo de la justicia, o escoger lo que yo pienso que es mejor, eso me hace esclavo del pecado.
eso me hace, pero no es que usted pueda decidir ser salvo, no es que usted pueda decidir ser sano. A partir de ahora voy a ser sano, porque no es eso, no es eso. Tenemos dos opciones: o servimos a Dios o servimos al pecado y por ende al Satanás, aunque seamos evangélicos, aunque seamos cristianos o la etiqueta que usted quiera. Si no nos circunscribimos, si no nos sometemos a la justicia de la palabra de Dios, estamos yendo con el otro lado. No hay más opciones. En la palabra de Dios, en el evangelio, no hay más opciones. Dios dejó: o son servidores de Cristo o van a ser servidores del pecado. Por eso, pero eso no es fácil. Mucha gente pensaba que trabajando, que cumpliendo mandamientos, ellos iban a ser, por el cumplimiento de mandamientos, servidores de la justicia. No funciona así. Dios nos llamó por medio de Jesús, y una vez que Jesús vino, nos dio el poder del Espíritu para vivir dentro de esa justicia. Quiero ir aterrizando la prédica con un ejemplo. Un ejemplo, porque las personas piensan que el poder de Dios en nuestras vidas es para que nosotros agarremos el manto y partamos el Michatoya o el Motagua, que es un río, para poder caminar en seco y yo viva la flor. Pensamos que el poder de Dios es para cosas externas, pero ese no es el primer enfoque. El poder de Dios prometido para nosotros es para situaciones internas, para que yo tenga la posibilidad de ser esclavo de la justicia. Por lo tanto, someter mi humanidad a la palabra de Dios. Y bueno, esto, no tengo nada en contra de los milagros. Al contrario, Dios quisiera que hubiesen más en medio de nosotros. Pero no vamos a ir a buscar milagros, porque no los vamos a encontrar si no entendemos que los milagros son el resultado de algo, ¿verdad? Que antes de que haya, Señor, le dijeron a los discípulos de Jesús: mira, aquí en esa ciudad no nos quisieron oír, ¿querés que hagamos descender fuego del cielo? Claro, ellos le estaban diciendo al que podía hacerlo, ¿va? Así como: mira, deberías de echarte tu chamuscaíta como lo hiciste con Sodoma y Gomorra. Y Jesús les dice, en palabras de Loida Emías: no sean atarantados, muchachos. Ustedes no saben de qué ánimos son, de qué espíritu son, ¿verdad? Y los corta. Bueno, estos mismos que en ese entonces querían andar chamuscando gente, ahora han recibido el Espíritu. Y después del capítulo 2 de Hechos, ¿cuál sigue? Pues el 3, ¿verdad? Eso es pura aritmética, fácil. Y en el capítulo 3 ya vemos un cambio, una transformación. Están esperando en obediencia, ¡pum!, viene el poder del Espíritu. Pedro lo interpreta bien, y ahora ya lo tienen que llevar a la vida práctica, a la vida diaria. Y dice: cierto día, Hechos 3:1, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y este pedacito de información me abrió los ojos a mí. Iban a la hora novena, las 3 de la tarde, a la hora de la oración. Iban al templo a orar. Ahora, conectémoslo bien, ellos no iban más a hacer un sacrificio. En ese entonces todavía se hacían sacrificios para el perdón de pecados y para muchas cosas, pero ellos ya sabían que sus pecados habían sido perdonados por el Mesías. Sin embargo, no me sorprende a mí que deciden ir al templo, y no a cualquier hora, a la hora novena, a las 3 de la tarde. Y ese dato es impresionante e impactante. Y usted dice: ¿por qué? ¿Qué tiene? Porque en el judaísmo, en el templo, voy a decirlo porque está mal dicho judaísmo, en el templo, en el segundo templo, en la fe del primer siglo, la oración de las 3 de la tarde se llamaba minjá, todavía se llama así. Y la minjá era la libación de harina y de la ofrenda vegetal. Eso está en los primeros
capítulos de Levítico, y por eso la Biblia hay que leerla, hermanos, hay que entenderla, aunque parezca aburrida, porque todo está entrelazado, conectado, y si no la sabemos nos perdemos datos como este. Y entonces esa ofrenda era la ofrenda que expiaba los pecados de los malos pensamientos, la ofrenda de la minjá. Es decir, Pedro y Pablo están trabajando. Porque ¿qué rayos toca Pablo aquí, hermanos? Discúlpenme. Pedro y Juan están trabajando en sus pensamientos. Pedro y Juan entienden por el poder del Espíritu de Dios ahora en ellos, el poder de Dios. Y es que poder y espíritu son sinónimos. El poder de Dios trabajando en ellos. Ellos entienden que la están regando, que están de alguna manera no hicieron algo bien, y entonces van a la oración que sí todavía puede ayudarles a ellos a confesar sus pecados de malos pensamientos. Están trabajando en su corazón, están trabajando en sus pensamientos. Qué impresionante lo que están haciendo ellos. Ese dato nos arroja esto. Fíjese, qué maravilloso. No van a sacrificar, no van a pedir perdón, no, ellos están yendo a rendir sus malos pensamientos. Porque los creyentes deberíamos de rendir todos los días nuestros malos pensamientos para trabajar en la vida. Y ese es el ejemplo. Mientras van caminando, se les acerca un cojo. Y vamos a leer la historia. Un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiera misericordia, es decir, limosna, de los que entraban al templo. Y entonces aquí van dos hombres con el poder de Dios, trabajando en su corazón, trabajando en sus pensamientos, operando en la justicia, esclavizándose a la justicia, siendo esclavos de Cristo y renunciando a la esclavitud del pecado. Van dos hombres con esa mentalidad. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, rogaba que les dieran limosna. El verbo está correctamente traducido, rogaba. No dice rogó como una vez, sino rogaba. Muchacha, por el amor de Dios, sáquense un len, sáquense 5 len, deme algo, muchacha. Y yo puedo ver a Pedro y a Juan que inmediatamente empezaron una interacción. Esto no fue rogaron, el verbo está correctamente traducido. Había una interacción de tiempo en el cual estaba rogando, y aquellos, aunque sea una palomita de la paz o algo. Esto representa un quetzal en Guatemala, ¿verdad? Pero no tenían nada. Y como van trabajando, de repente, ¡pum!, rogaba. Mientras el hombre estaba rogando, ellos entendieron que Dios lo iba a hacer caminar. Pedro, con Juan mirando a los ojos fijamente, le dijo: míranos. Ok, mira, no se trata de dinero, concéntrate, enfócate. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Nuevamente vemos otro lapso de tiempo acá, porque Pedro probablemente estaba orando. Si Pedro era como yo, y que probablemente yo con quien más me identifico es con Pedro haber sentido la inquietud de parte de Dios: ya sánenlo. Y yo: no, Señor, qué clavo. Yo le digo: levántate en el nombre de Jesús, y no se levanta ni el polvo. Qué clavo. Pedro estaba en esa. Entonces él estuvo atento y esperando recibir algo de ellos, así como. Y Pedro todavía pensando: ¿será que le oro o no, Señor? Ya le conté una vez que yo oré por un muerto una vez, ¿verdad? Le conté, ¿verdad? Y no se levantó. Pero lo bueno fue que así oré, así de ladito, sin que la Mara se diera cuenta, ¿verdad? Tenía como 15 años, 16 años. Probablemente mi motivación fue mala. Así Pedro está con este tema. Dios le está hablando y hay una interacción. Y finalmente Pedro se anima y dice: no tengo plata ni oro,
más de lo que tengo, eso te doy. Eso nos trae luz. ¿Qué tenía Pedro? Pedro tenía la justicia de Dios. Pedro tenía el poder de Dios, que en algún momento le estaba lanzando una alarma. Pedro, yo quiero sanar a este hombre, yo quiero sanar a este hombre. Ningún humano sana a nadie, solo Dios puede sanarlo. Ningún humano puede proveer para alguien, solo Dios puede proveer. La oración no es poderosa, hermanos, por el amor de Dios, no nos confundamos. Dios es el poderoso, Dios es el todopoderoso. Me dan ganas de gritarlo y de decirlo, porque sí, la oración es poderosa. No es la oración la poderosa. El poderoso es el poderoso de Israel. Lo cantamos, Él es el poderoso de Israel. Y cuando nosotros tenemos una vida como la de Pedro, cuando entendemos que el poder de Dios es para trabajar en nosotros, en convertirnos en esclavos de Dios, en esclavos de la justicia, en esclavos de su palabra, Dios nos va a alertar y nos va a decir: ora por este, porque yo lo quiero sanar. Pero el que sana es Dios, pero el que bendice es Dios, pero el que provee es Dios. El rompimiento está en Dios. Nosotros solo somos sus siervos. No hay poder en nosotros, ni siquiera cuando tengamos el Espíritu Santo. No hay poder en nosotros. El poder es de Dios, y cuando Dios quiere hacerlo, ¡pum! Eso sí, no va a haber quien lo aguante. Pero no lo oímos. ¿Por qué? Porque a lo que estamos con los oídos cerrados es a su palabra. Por eso es que Dios dio la promesa: si ustedes oyen y si ustedes guardan, si ustedes oyen y guardan, si oyen y guardan, si oyen y guardan, ninguna de las enfermedades que vinieron sobre los egipcios vendrá sobre ustedes. Tomándole por la mano derecha lo levantó, y luego fueron afirmados sus pies y piernas, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio a entrar y alabar a Dios. Entonces, queridos hermanos, dos cositas y termino. Pentecostés es el pacto de Dios para que podamos vivir dentro de la justicia. Hermano, tú ya tienes el poder dentro de ti para vivir en la justicia, es decir, para someter tu humanidad a la Escritura, a la palabra de Dios, que a su vez tiene como promesa que todo te salga bien. Que todo te salga bien. Y la otra cosa, los milagros son el resultado de cuando Dios te quiera usar como un vaso, porque tú estás en su justicia. Claro que Dios tiene la posibilidad de usar cualquiera, por supuesto, pero si sabemos que nos quiere usar, deberíamos de ser vasos de Dios. Hoy celebramos que Jesús vino, que tomó forma de hombre, que cumplió su promesa de hacernos su pueblo y de ser Él nuestro Dios. No hay algo más poderoso para un humano que eso. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, el resto, hermano, tiene que ver con aprender a ser fiel a su palabra. Y eso es más fácil porque Dios ya te está dando la capacidad de hacerlo. Hoy revivimos que podemos vivir dentro de la justicia de Dios. Hoy recreamos eso. Cuando yo leía Pentecostés antes, en mis años mozos, yo quería tener ese poder. Yo quería ser como ¿quién era el superhéroe que hacía la mano así, salían rayos y podía crear? Yo así lo miraba. Pero hoy, con un entendimiento distinto de que es el poder para que la carnalidad, la corrupción de Vladimiro Efraín Vázquez Avelar sea sometida a Dios. ¡Qué bendición! Porque ahora puedo ser más como Cristo, ahora puedo ser más como Jesús, ahora puedo caminar como Él caminó, ahora puedo hablar como Él habló. No tengo que estar preso de mis pasiones, no tengo que estar preso de mis fallas.
Por eso es que un creyente en Jesús debe ser como la luz de la aurora, debe ir en aumento. No podemos dar vuelta atrás, no podemos regresar y pensar y regresar a nuestros comportamientos, regresar a la corrupción de antes, regresar a tener como opción, yo soy así, que me aguante. No podemos tener como opción no cambiar, no podemos tener como opción no crecer, no ser mejores. De eso se trata esta serie, de que nos podamos retar a todos nosotros a ser mejores personas, porque el poder de Dios para ello habita en nosotros, y es ese respaldo el que Dios va a usar para que nosotros seamos vasos de honra para Él, para que la gloria de Dios, para que Él se lleve la gloria en todo, porque no soy yo, no será usted. La gloria es de Dios y únicamente de Dios, porque Él es el poderoso, Él es el bueno, Él es el grande. A Él toda la gloria y a Él toda la honra. Eso, mis queridos hermanos, es Pentecostés. Cierra sus ojos conmigo un momento, por favor. Es momento de hacer una reflexión, que podamos reflexionar por unos instantes. ¿Usted conoce a Jesús? Ok, usted es un depósito del poder de Dios. Entonces, si usted ya le confesó como su Salvador, como su Señor, no se imagina el poder de Dios que está en usted. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Si usted ya conoce a Jesús esta mañana, yo quiero pedirle que empiece a entablar una conversación con Él, que usted pueda encontrarse con su Salvador y decirle: Señor, ayúdame a ser tu siervo. Esa es la oración. Si usted ya conoce a Jesús, ayúdame a ser tu siervo. Que no sea lo que yo quiero, así como lo modelaste para mí. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, aún antes de morir. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres en mi vida. Yo quiero invitarte a ti, que ya conoces a Jesús, a hacer esa oración. Que no se haga en todo lo que estoy viviendo lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, lo que está escrito, lo que está escrito. Yo sé, hermano, que escuchar esto no es fácil. Yo sé que esto puede ser un poquito difícil de escuchar, pero tenemos que volver a la verdad del Evangelio. Tenemos que volver a la verdad de la ley del Señor. Tenemos que volver a ello, porque queremos seguir el legado de Jesús. Queremos ser como Jesús. Queremos ser como Jesús. Y el punto más difícil a rendirle a Jesús es mi yo mismo, porque yo tengo una manera de hacer las cosas, porque yo tengo una expectativa de lo que Dios debería hacer, de cómo deberían hacer las cosas. Y yo lo que te estoy pidiendo esta mañana es que tú le puedas decir al Señor: Señor, lo que tú quieras, Señor, en mi vida. Eso no es fácil, al contrario, es muy difícil. Lo que tú quieras en mi vida. No tiene que ser perfecto, tú no tienes que ser perfecto, pero por ahí va la oración. Yo te invito a entablar un diálogo. Y a las personas que no conocen a Jesús como su Salvador, y Jesús te está tocando a la puerta de tu corazón, yo quiero hacer una oración contigo. Yo quiero que tú le digas: Señor Jesús, ven a mi vida. Te recibo como mi Salvador. Por favor, acéptame como tu hijo. Yo quiero ser parte de tu pueblo. Quiero que seas mi Dios. Confieso que tú viniste en carne y diste tu vida por mí, y me has hecho salvo y me has hecho libre. Yo confieso eso, Señor, y te recibo como mi Salvador. Si has hecho eso, yo quiero decirte y bendecirte. A los que nos están sintonizando, yo quiero orar por cada uno de ustedes y decirles que Dios te bendiga en este proceso de trascender, que Él te vaya guiando, que Pentecostés para ti sea el recordatorio de que su poder para vivir como un siervo de la justicia está en ti. Yo oro para que aprendas y aprendamos juntos
a que se haga tu voluntad, no lo que yo quiera, Señor, sino tu voluntad. Ayúdame a ser un siervo de la justicia. Ayúdame a recordar que tu palabra es toda una y nadie tiene derecho de anular ninguna parte de Génesis, Apocalipsis. Manda y envía solamente un mensaje en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A los que nos están viendo, quiero decirles que la próxima semana Dios tiene un mensaje para ustedes y los esperamos.